En su etiología, estas van a ser alteraciones relacionadas con una forma de herencia, ya sea autosómica recesiva o autosómica dominante o bien ligada al cromosoma X. Y también se han descrito las alteraciones genéticas de hasta 150 de estas enfermedades. Para su clasificación, esta va a ser como la mayor limitación que ha tenido para poder describir las displasias, ya que no se ha podido clasificar de una manera adecuada a todas, que todas entren de una manera correcta. Tenemos lo que es primeramente la clasificación dinámica de Robin, que esta se propuso en 1964, la cual agrupó lo que son las displasias en epifisiarias, fisiarias, metafisiarias o diafisiarias. Esto según la zona del hueso en que se está afectando el crecimiento. Asimismo, estas también se van a subdividir cada una en hipoplasias e hiperplasias. Sin embargo, no se logró clasificar todas estas enfermedades con este mecanismo, por lo que en 1997 el International Working Group on Constitutional Diseases of Bone, perdón por mi pronunciación, propuso una nueva clasificación, pero en este caso se basó en el gen o en la proteína que se encuentra afectada. Como lo podemos ver en la imagen de la derecha, aquí se ven clasificadas en algunas displasias donde nos dice la herencia que tuvo, si es autosómica dominante, autosómica recesiva, el cromosoma afectado y el gen afectado. Sin embargo, no se conoce todos los genes responsables de cada una de estas enfermedades, por lo que se propuso otra clasificación, la cual va a ser la más empleada y se va a denominar la nomenclatura internacional de las enfermedades constitucionales de los huesos, en la que se van a distinguir 4 tipos fundamentales. Vamos a tener lo que son las osteocondrosis. ¿Perdón? No se dice lo que son. Perdón. Vamos a tener las osteocondrodisplasias, que son trastornos generalizados del esqueleto de origen genético. Las disostosis, que son trastornos localizados del esquelético de origen genético. Las anomalías primarias del metabolismo, que van a producir trastornos esqueléticos y enfermedades diversas y trastornos primarios del crecimiento. A su vez, se clasificó las osteocondrodisplasias según la parte del hueso o el tejido que se va a afectar principalmente, como lo vemos en este cuadrito. Vamos a tener las displasias que afectan la epifisiaria predominantemente, las displasias con afectación predominantemente de la columna vertebral, con cambios en la densidad ósea, enfermedades por almacenamiento, alteraciones del tejido cartilaginoso y fibroso y otras displasias como son el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos. Entre sus manifestaciones clínicas, vamos a tener que esta va a ser muy variante dependiendo la displasia de la que estemos hablando. Como les mencioné, unas pueden llegar a ser incompatibles con la vida y otras pues tener manifestaciones menos graves. Unas tenemos que, como les había mencionado ahorita, van a manifestarse desde el nacimiento, pero otras no vamos a poder ver su clínica hasta la edad adulta. Sin embargo, se sabe que el síntoma más frecuente suele ser la talla baja y esta suele ser desproporcionada, ya que lo que se ve predominantemente es que los miembros suelen estar reducidos de tamaño. También pueden observarse otras alteraciones ortopédicas. Los miembros, pero no el tórax. Sí. Por eso es desproporcionada. Así es, doctor.
como lo va a ser como lo es la desalineación de los miembros, alteraciones en las curvas de la columna vertebral, dolor o síntomas neurológicos, polidactilia, pies ambos, alteraciones unguiales, fragilidad ósea y luxaciones congénitas. Como les dije, va a variar dependiendo la displasia, que los vamos a ver más adelante. En su diagnóstico, aquí se va a basar principalmente en lo que es la clínica. En lo que es la. Perdón. Se va a basar en la clínica y en la genética para poder ayudarnos a clasificarla en cada una de las displasias y poder saber cómo va a ser su evolución. Después de esto, lo que es la radiografía simple va a ser nuestra prueba de imagen. La radiografía simple va a ser nuestra prueba de imagen más utilizada. Aquí se va a recomendar realizar una radiografía de cráneo, pelvis, columna vertebral, miembro inferior, manos, antebrazos y pies. Y debe repetirse varias veces durante el crecimiento del paciente para ayudarnos a comprobar la evolución de la enfermedad. Como lo vemos en esta radiografía, la cual es bueno, en el lado izquierdo tenemos una radiografía de mano en anteroposterior, donde podemos ver una mano en tridente con huesos tubulares y cortos. ¿Cómo En sabe que es la radiografía anteroposterior? de en medio, la cual ¿Cómo sabe va que a es ser... anteroposterior? ¿Perdón? ¿Por qué dice que es anteroposterior? Es superior, doctor. Superior. Ay, Dijo una radiografía de mano anteroposterior. sí, ¿Así se toman las radiografías anteroposteriores? ¿Las de mano? no. ¿Cómo se toman? Entonces nomás digo una radiografía, ¿para qué dice anteroposterior? Sí, perdón, doctor. Una Radiografía radiografía. y generalmente se toman posterior anterior. Sí. En la parte del medio tenemos... ¿Pero qué vemos en la mano? observamos una mano en tridente y huesos cortos y tubulares. Podemos ver las falanges, van a ser más cortas de lo normal y más anchas. Sí. En la radiografía en medio, la letra B, que esta va a ser una radiografía de lo que es la De lo pelvis. que es. Perdón. Quítese esa muletilla. Sí, donde vamos a observar una disminución de lo que es la distancia De lo que es. interpedicular distalmente, donde se observan las flechitas blancas. ¿Pero qué estamos viendo ahí? Una disminución de la distancia interpedicular de los pedículos. Ah, caray. ¿Cuáles pedículos? Oh, caray. Los pedículos. Está hablando de la B. Sí, de la B. Ahí no hay pedículos. Los pedículos son en la columna. Ahí está señalando el cartílago trirradiado. Sí. Ok. Y en la letra C. A ver, en la B, ¿qué se ve de raro? Hay un crecimiento anormal ahí en el cartílago trirradiado, se ve un pico ahí. Sí. Bueno, y en la C, En la C va a ser una radiografía de la columna vertebral, donde mencionaba que las vértebras se van a ver en forma de bala, donde se ven las flechas blancas en los cuerpos vertebrales. doctora, pero no pongan los dibujos tan pequeños. No le cobran tras las radiografías, no se las cobran. Puede ponerlas en una sola grandota, ¿sí? Sí, doctor. O sea, ya apenas alcanzamos a ver, no se ve nada. Bueno, síganle.
Para su tratamiento, este tiene que ser multidisciplinario. En la actualidad mencionaba que no va a existir un tratamiento curativo completamente. Sin embargo, desde el punto de vista ortopédico, lo que se procura prevenir y corregir las deformidades de los miembros y de la columna vertebral, así como prevenir las artropatías y conseguir una movilidad articular. ¿Cómo lo van a conseguir? Esto puede realizarse mediante osteotomías, cirugías correctoras del raquis, descompresión medular o tratamientos de las fracturas por fragilidad. Sin embargo, más conforme vayamos viendo las distintas displasias, vamos a ver el tratamiento que es eficaz para cada una de estas. Y hay unas son más importantes que las otras. Unas que, doctor. ¿Por qué una las pone con mayúscula y otras con minúscula? Ah, fue un error de dedo, discúlpame. No, pero error de dedo en 4. Sí. Siempre que lleva el asterisco ese, debe empezar con mayúscula. Sí, doctor. ¿Vale? En su pronóstico vamos a tener que, exceptuando las que van a ser incompatibles con la vida, van a llegar a tener una esperanza de vida normal, dependiendo pues las enfermedades asociadas que estos tengan. Comenzando ya con las que son el estudio de las displasias, vamos a tener las que están afectadas, pero las que tienen una afectación predominantemente epifisiaria. Comenzando, tenemos la displasia epifisiaria múltiple, que esta se va a transmitir de forma autosómica dominante y se conoce también que va a ser causada por mutación en diferentes genes como lo son el COL9A1, COL9A2, COL9A3 y MANT3. Asimismo, con trastornos de la osificación endocondral y del colágeno tipo 9 que van a causar que el cartílago articular no logre soportar lo que son las cargas clínicas normales. Aquí se van a distinguir varios tipos de displasias. Vamos a tener una forma precoz, conocida como enfermedad de Conradi. Otra forma del adulto, conocida como enfermedad de Firebach, y otra forma más leve, conocida como enfermedad de Ribbing. En su forma precoz, esta va a ser la forma precoz múltiple del recién nacido o también conocida como enfermedad de Conradi y va a ser incompatible con la vida. Se va a caracterizar por una talla corta, un retraso mental, cataratas congénitas y calcificaciones traqueales. El siguiente tenemos Pero ahí en la de Conrad, ¿dónde está el problema epifisiario? Estamos hablando de problemas epifisiarios, ¿verdad? Sí, esta es nada más como las diferentes maneras en que se puede presentar esta displasia. Bueno, ¿dónde está el problema epifisiario? En la talla corta puede ser por el problema. No, pues ya no había ningún dibujo del problema epifisiario. Ah, lo traigo en la siguiente diapositiva, doctor, en grande. A ver, sí, cierto. ¿Y ahí qué se ve en esa que Bien. puso? ¿Cómo? Ahí qué se ve en la que puso. Ah, esta va a ser una radiografía anteroposterior donde se observan una radiografía anteroposterior de ambas caderas y se va a observar una deformidad en lo que son las cabezas femorales. En lo que son. En las cabezas femorales, perdón. O sea, en la epífisis. Muy bien. Sí. Sígale. Displasia epifisiaria múltiple del adulto. Sí, del adulto, esta, a pesar de que se va a presentar desde el nacimiento, sus manifestaciones clínicas suelen aparecer hasta el primer año de vida o hasta los 10 años de vida. Van a presentar una talla baja, aunque no muy excesiva, pueden medir de 150 a 170 centímetros en la edad adulta. No, pues muchos de ustedes ya se quedaron ahí. De hecho, es lo que yo mido.
Pues sí. Y un ¿De dónde es esta intelecto. estadística? Ha de ser de Europa. En Y México. van a tener un intelecto normal. La alteración ortopédica más predominante en estos pacientes van a ser deformidades en la epífisis de los miembros, principalmente en las cabezas y en los cóndilos femorales, lo que va a producir una disfunción articular y la aparición precoz de artrosis. En su tratamiento va a estar dado principalmente por osteotomías y artropatías. A ver, Martínez. Ahí está Martínez. Rivas, Rivas, sí. Martínez Rivas. Acaba de mencionar. ¿Sí está Martínez Rivas? Sí, aquí estoy. No sé si. Acaba de mencionar la doctora que este problema epifisiario puede producir artrosis. ¿Qué es una artrosis? ¿Cómo se define artrosis? A ver, artrosis es una degeneración del cartílago articular. ¿Qué más? La definición que yo les di. Me dice que no estés bien. Degeneración del cartílago articular con ahí lo que se ve ahí en la radiografía que se ve. Con cambios en la epífisis. Ok. ¿Cuáles son esos cambios? Osteofitos, esclerosis, giodas, deformidad. Dígale, doctora. En estas imágenes les mostré cómo se observa esta patología, donde los pacientes van a tener manos donde se van a observar dedos cortos y tubulares. Van a presentar una talla baja y un geno valgo. En la que es en la radiografía que se observa del lado derecho. ¿Un geno qué? Un geno valgo. Valgo. ¿Y ahí en la radiografía se ve valgo? Se ve varo. Varo. Entonces la deformidad es en varo, no en valgo. Sí, perdón. En la radiografía que está a la derecha, esta va a ser una radiografía lateral de tibia y peroné de ambos miembros, ya que mencioné que siempre tenemos que comparar ambos miembros. Y aquí se va a observar una irregularidad y la disminución de la altura de la epífisis femoral distal y de la epífisis tibial proximal. Y va a haber una deformidad a nivel de la rodilla. Sí, lo que también vamos a observar en la radiografía que está del lado izquierdo inferior, que va a ser una radiografía de rodilla antero-posterior, una radiografía de rodilla, donde vamos a observar lo mismo, la disminución de la altura de la epífisis femoral distal y de la tibia. Cázares. ¿Está Cázares? Sí, doctor. ¿De cuál enfermedad estamos hablando? De la displasia epifisiaria múltiple en el adulto. ¿Dentro de cuál entra? ¿De acuerdo hacia la clasificación, doctora? ¿A más atrás? A ver, doctor, ¿dentro de cuál entra? No, ahí no. Más adelante. Más adelante. ¿Dentro de cuáles entra? Dentro de la displasia con afectación epifisiaria predominante. Dale para atrás, doctora. Entonces estamos hablando de cuáles enfermedades. Aquí hay 4 tipos. ¿Sí? Dime de cuál estamos hablando. De las osteocondrodisplasias. Eso. Pongan atención.
Doctora, hay que especificar bien en dónde vamos porque en este tema es muy fácil que se pierdan. Y dentro de las osteocondrodisplasias, doctora, la que sigue, ¿cuáles estamos hablando? A la siguiente displasia. No, dele a la siguiente diapositiva. Ahí, dentro de las osteocondrodisplasias, ¿de cuál estamos hablando? La displasia epifisiaria múltiple. Y dentro de las epifisiarias múltiples, La displasia bueno, epifisiaria. perdón, dentro de las epifisiarias, la múltiple. Muy bien, no se pierdan en esto porque después ya no van a saber ni dónde andamos. Sígale. Muy bien, dentro de las displasias epifisiarias vamos a tener la hemimélica, que esta también va a ser conocida como aclasia epifisiaria o enfermedad de Trevor. Va a ser una displasia que se va a caracterizar por el crecimiento asimétrico del cartílago epifisiario. En su sintomatología se puede producir que en su sintomatología puede producirse dependiendo de su localización y del tamaño. Desde un punto de vista histológico va a ser indistinguible de un osteocondroma. Y aunque este se va a encontrar localizado en la epífisis, y no en la metáfisis. Tenemos que va a ser habitual encontrarla en la rodilla, el tobillo y el tarso. Su tratamiento se va a realizar en función a la clínica que produzca y puede limitarse a una simple observación periódica de cómo vaya evolucionando la enfermedad o bien pasar a una extirpación quirúrgica. Y debe tenerse en cuenta que va a tener una tasa de recidivas muy alta y que durante el acto quirúrgico puede dañarse el cartílago de crecimiento y dar lugar a un trastorno unguial de la articulación. Hay que tener más cuidado con la ortografía, doctor. Sí, doctor, perdón. Sí, a poner bien ahí en el primer renglón, las comillas esas que tiene. Y luego dice, histológicamente indistinguiblemente. ¿Sí? O sea, histológicamente indistinguible, no indistinguiblemente. Localización lleva acento. Sí, Bien más la ortografía. Síganle. En esta radiografía vamos a tener una de la A, que es lateral de la tibia y el peroné, y la B, que es anteroposterior, igual de la tibia y el peroné, de ambos miembros. Se va a observar que existe pérdida morfológica de la epífisis tibial, proximal y distal. Y también una característica muy importante es que se va a observar una curvatura de se va a observar una curvatura de la tibia y pérdida de la congruencia de las superficies articulares. ¿Y qué más tiene en el pie? En el pie se observa una curvatura. En el pie. Lo acabamos de ver. ¿Era el pie en equino? Pues es un pie equinovaro. Equinovaro, ajá. Dígale. Vamos a pasar ahora a la afectación predominantemente metafisiaria. Ya es la siguiente clasificación. ¿De cuáles? Está dentro de los... Perdón por el ruido. Estamos todavía hablando de cuáles. De las osteocondrodisplasias. Bueno, es que cuando pongan, estamos dentro de un tema que son las osteocondrodisplasias. Eso debería decirlo también en la diapositiva, ¿sí?
Sí, porque doctor. todavía no salimos de ese tema. De mero arriba debería decir osteocondrodisplasias y luego ya afección predominantemente visaria, porque todavía estamos en ese tema. Síganle. Si no, nos perdemos más fácil. Dentro de estas, de las afectaciones predominantemente metafisiarias, vamos a tener la acondrodisplasia. Esta va a ser la más frecuente. Se va a presentar de 0.5 a 1.5 casos por cada 10,000 nacidos. Y la forma más común, va a ser la forma más común de enanismo secundario a un acortamiento de los miembros. Va a tener una herencia dominante, autosómica dominante, y va a estar causada por la mutación del gen receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos. Tenemos que en el 80% de los casos va a deberse a que los progenitores, en el caso del progenitor paterno, va a tener una edad avanzada. En su clínica, observamos que desde la infancia se puede encontrar una hipotonía generalizada con un cierto retraso motor, aunque intelectualmente van a estar de manera normal. Suelen tener una facies característica, va a ser abombada van a tener hipoplasia de la cara. Frente abombada. ¿Perdón? Frente abombada. Sí, frente abombada. No la cara, la frente abombada. Y la hipoplasia de la cara. Sí. Estos van a presentar un enanismo desproporcionado, como les mencionaba al inicio de la presentación. El tronco va a estar normal, pero los miembros van a estar acortados. Suele presentar una cifosis toracolumbar en la infancia y posteriormente va a tener alteraciones articulares como hipermovilidad en varias articulaciones, especialmente en especialmente en las rodillas, y con esto van a limitar la movilidad de estas articulaciones. Aquí les traje una imagen donde se observan las principales características de estos pacientes. Observamos que la distancia interpeduncular va a estar acortada hacia distal. Vamos a tener piel en acordeón, que es como se observa en las piernas del bebé. ¿A qué se refiere con distancia interpedicular? ¿Perdón? Distancia interpedicular, ¿cuál es esa? Es la distancia entre los pedículos de las columnas vertebrales, va a estar disminuida. ¿Y aquí lo vemos? No, no se observa. Sí, sí se observa. Sí se observa, doctora. En los las puntitos vértebras negros. cervicales. No, en los puntitos negros de las vértebras lumbares. Ah, ok. Vean la primera lumbar, cómo se ven dos puntitos negros separados, ¿sí? Ah, sí. Y vean, esos son los pedículos. Así se ven radiográficamente, como dos ojitos. Y más abajo se ven más pegados, ¿sí? Bueno, sígale. Se van a observar pelvis angosta, acetábulos horizontales, diáfisis cortas y anchas. También, ¿No tiene apuntador, doctora, o con el cursor? déjeme ver si lo puedo poner. Con el puro cursor lo puede hacer, ¿no? ¿Se ve mi cursor? No. Aquí ya encontré el apuntador. Aquí. Se va a ver una pelvis angosta, acetábulos horizontales y diáfisis cortas y anchas. También vamos a observar macrocefalia, abombamiento frontal, como se ve aquí, y disminución de la base del cráneo. Se va a observar nariz corta en silla de montar. Aquí. Retroposición mediofacial, si observan se ve como hundida la cara. Y prognatismo mandibular va a estar
como más salido. Y se va a observar mano en tridente y acromelia, que son los dedos anchos y cortos. ¿Qué más se ve ahí, doctora? En la columna que mencionó. La cifosis se observa en la columna. Cifosis. Cifosis Toracolumbar. tóraco-lumbar. En su tratamiento, aquí se recomienda alargar los miembros durante la infancia para que la talla no impida al paciente realizar una vida normal. Si aparecen síntomas de estenosis vertebral, entonces habrá que realizar una laminectomía descompresiva, así como fusiones espinales en caso de que la cifosis no desaparezca en la edad adulta, o sea, que sea persistente, y en las que no dé resultado el tratamiento conservador. En las siguientes diapositivas les traigo unos videos de estos tratamientos. Este video es del alargamiento del alargamiento de los miembros. Me dicen si se escucha, por favor. ¿Se escucha? No. Ese es un fijador externo. Ay, perdón, no sé qué hice. Ese es un fijador externo tipo Orthofix, que es especial para hacer transportes o elongaciones. Si se fijan, son 3 módulos, uno superior, uno que está en medio y otro inferior. Ahí están trabajando en el módulo superior, poniendo los clavos proximales. Ahí ya pusieron un clavo proximal y uno en el módulo distal. Estos son clavos cónicos para que queden bien ajustados. Y ahí ya tenemos clavos en los 3 módulos. Ahí están apretando únicamente el módulo para que queden fijos los clavos. Ya vemos clavos en los módulos distal, proximal y medial. Ahí están haciendo la osteotomía, en donde se va a provocar el crecimiento óseo. Nomás que si le hacen, si es de tibia, también hay que hacerle osteotomía del peroné para que puedan hacer el crecimiento de la tibia. Aquí vemos un crecimiento óseo paulatino de 1 milímetro diario que se da entre el módulo proximal y el medio. Y vemos cómo en medio del hueso, en donde se hizo la osteotomía, va creciendo hueso nuevo. Entonces aquí están haciendo una osteotomía en 2 partes, en la parte proximal y en la distal, para lograr una elongación ósea. Muy bien. En el siguiente video nos presenta una laminectomía descompresiva, que esta se va a realizar cuando presentamos estenosis vertebrales en estos pacientes. ¿Este tampoco se escucha, doctor? Sí, sí, se oye algo, pero música. Es que ahorita empiezan a hablar. Ah, no, en este no hablan, esto lo escriben. Entonces, si abordamos posteriormente la columna, lo primero que vamos a encontrar es la apófisis espinosa. A los lados de la apófisis espinosa y poquito más atrás van a estar las láminas. Si quitamos las láminas, nos vamos a encontrar con la duramadre, piamadre, aracnoides y con la médula.
Pues aquí no se ve nada. Ahí se supone que están trabajando sobre las láminas. Resecan la apófisis espinosa. Esa apófisis espinosa de ambos lados, no sé cuáles son ambos lados. Esa pinza que están metiendo es la con la que se muerden las láminas y vamos quitando de pedacito en pedacito, ¿sí? Vean que tiene una abertura en la parte anterior, se introduce en la lámina, ahí la metieron y ahí muerde. Ahí está la mordida, ahí ven cómo entra en el hueso y ahí lo está mordiendo. Ahí está arrancando pedacitos de lámina, ¿sí? Y vean que ya está casi toda descubierta la duramadre. Es que ahí meten el dedote y ya no se ve. Ahí está ya. Entonces ya quitaron buena parte de la lámina y se va a ver la duramadre. Aquí el riesgo es que con la misma pinza es frecuente que se pueda lesionar la duramadre también y hay que suturarla. Ahí está todavía con la gubia trabajando, mordiendo pedacitos de lámina y haciendo cada vez más grande el orificio. Esto es una liberación para disminuir la compresión a nivel de la médula por la deformidad que tiene. Bueno, aquí ya no hay médula, ¿verdad? Aquí ya hay pura raíces nerviosas, la cola de caballo. Porque están, ¿qué decía? L4 creo. Ah, no, perdón, C6. C6, aquí todavía hay médula. Ahí está ya completamente descubierta. Ya no hay nada de lámina. Eso blanco que observamos al fondo son las meninges y su médula. Hemostasia para tratar de evitar un hematoma.
Ahora, la lámina no se quita toda la lámina completamente, porque si no quedaría una vértebra inestable. Se quita parte de la lámina, es más bien una hemilaminectomía. Muy bien. Y el último video es de una fusión espinal, la cual se va a indicar en caso de cifosis persistente en estos pacientes. La columna vertebral se compone de una serie de huesos interconectados llamados vértebras que se extienden desde la base del cráneo hasta el coxis. Cada vértebra se conecta con la anterior y la posterior en las articulaciones facetarias, lo que les permite moverse con relación a las demás. Entre cada vértebra ósea se encuentra el disco intervertebral de absorción de golpes. Las articulaciones facetarias y los discos intervertebrales trabajan juntos para permitir los movimientos de flexión y torsión de la espalda y el cuello. Protegida dentro de la columna vertebral se encuentra la médula espinal, que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Los nervios espinales salen de la médula espinal a intervalos regulares. Las principales secciones de la columna vertebral son las regiones cervical, torácica y lumbar. Los problemas que pueden ocurrir en la columna lumbar incluyen las siguientes afecciones: degeneración discal o espondilosis, una enfermedad degenerativa y artrítica que puede causar pérdida de la función y de la estructura normal de la columna. O espondilolistesis, una afección en la que una vértebra se desliza hacia adelante en relación con la de al lado. Osteoartritis de las articulaciones facetarias, una deformidad de la columna como la escoliosis, o una vértebra fracturada. Un médico puede recomendar una fusión espinal lumbar posterior para que la columna sea más estable y disminuir el dolor debido a una afección, una lesión o una curvatura anormal. Para empezar, el cirujano hace una incisión sobre la columna lumbar. Se extraen las superficies exteriores de los huesos para preparar la fusión. El cirujano coloca tornillos en las vértebras. Se colocan varillas a lo largo de las vértebras y se unen a los tornillos. El cirujano puede extraer pequeños trozos de hueso de la pelvis para usarlos como injertos óseos. En otras ocasiones, el cirujano puede optar por utilizar hueso de donante de un banco de huesos para injertos. El cirujano coloca los injertos de hueso a lo largo de la columna vertebral para permitir que las vértebras crezcan juntas y mantengan la columna vertebral estable. Al final del procedimiento, la incisión se cierra con una sutura. No se oye. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que, bueno, en la clasificación que me presentó la compañera anteriormente, ahora vamos a pasar a lo que son las displasias con ¿Lo que son? afectación, ¿perdón? ¿Lo que son? Bueno, a la segunda categoría, que son las displasias con afectación predominante de la columna vertebral, que sería la displasia espondiloepificiaria. Esta pues es un trastorno genético autosómico dominante que se va a caracterizar por la afectación de la columna ¿Quién va a dar la vertebral. clase, usted o el perro? Perdón, doctor, ya apago mi micrófono. Como les decía, pues esta se va a caracterizar por la afectación de la columna vertebral y de las epífisis,
lo que da como resultado a un enanismo por acortamiento del tronco. Aquí pues vamos a tener dos principales tipos. El primero es la forma congénita, que se va a manifestar desde el momento del nacimiento, y la segunda, que es la forma tardía, en la que pues las deformidades van a empezar a aparecer en un periodo más avanzado de la vida, como es la adolescencia o ya en el adulto. Siguiente, por favor. La primera forma, que es la congénita, pues esta es la más grave, es causada por una mutación de BOL2A1 del cromosoma 12, lo que va a ocasionar una alteración del colágeno tipo 2, que se va a encontrar pues en cartílago, núcleo pulposo y en el humor vítreo, por lo que pues las afectaciones se van a relacionar en estos sitios. Se va a presentar desde el nacimiento, por lo que se puede diagnosticar tempranamente. El niño va a padecer enanismo, así que será de corta estatura, con un tronco muy corto en tónel y el pecho en quilla, y con el cuello y miembros también cortos. Por lo general, las manos, los pies y la cabeza, esos sí van a tener un tamaño normal o adecuado a lo que se consideraría normal. También se presentan otras alteraciones como son la cifosis, la escoliosis o cifoescoliosis. Estas tres deformidades pues pueden ser evolutivas, van a variar de gravedad y pueden llegar a producir la parestesia espástica, que pues va a ser una debilidad que va a progresar, va a generarnos espasmos musculares en los miembros, reflejos exagerados y calambres, por lo que pues a estos pacientes se les puede dificultar la marcha. También mencionaba que puede aparecer una inestabilidad en la articulación atlantoaxoidea. Esta puede llegar a generar compresiones medulares altas, porque por lo mismo de esta inestabilidad puede incrementarse la movilidad de la articulación y generar una compresión de la médula espinal. También vamos a ver que va a ser muy común el coxavara. Este puede ser de gravedad variable también y puede llegarnos a producir una coxartrosis precoz. También vamos a encontrar la presencia de genu valgo y pie equinovaro. Y también pues menciona alteraciones oculares, pero pues me imagino que en este caso las que nos importan son las ortopédicas. Siguiente, por favor. Después tenemos la segunda forma. Esta es la tardía, está ligada al cromosoma X y es de forma recesiva. Esta está causada por la mutación del gen Z localizado en el cromosoma 22. También aquí se van a presentar las mismas deformidades, igual que en la congénita, pero en este caso algunos pacientes pueden llegar a alcanzar una estatura pues más o menos promedio alta, que sería de 153 centímetros, así que algunos no lo consideran como un verdadero enanismo. Desde el nacimiento, se puede considerar que va a tener una apariencia normal, pero va a empezar a presentar algunos síntomas o algunas deformidades hasta la adolescencia, en donde pues vamos a empezar a apreciar un tronco acortado, va a empezar el desarrollo de la escoliosis o cifosis y van a empezar a aparecer molestias o dolor en las caderas. Aquí pues en las radiografías del lado derecho más o menos se muestra una escoliosis. Podemos ver una coxavara ahí en el cuello del fémur. También podemos ver, ¿qué más me falta de ahí? Pues en sí creo que aquí no se ve como tal el acortamiento del tronco. ¿El tronco? Las vértebras. ¿Qué vemos ahí en las caderas? La disminución del ángulo cervicodiafisario. Ajá. Ajá. Y luego arriba vamos una escoliosis. Escoliosis, sí. Bueno, sígale. Siguiente, por favor. Pues
Aquí desde el punto de vista ortopédico, que es el que nos interesa, pues nos vamos a concentrar en prevenir y tratar las deformidades de la columna vertebral y de los miembros. Así que pues podemos realizar fusiones vertebrales altas en caso de la inestabilidad atlantoaxoidea que les mencioné para evitar la compresión de la médula espinal. También vamos a realizar en los pacientes que presenten coxavara una osteotomía valguizante para la corrección del ángulo del cuello femoral y pues cambiar la carga sobre la cadera. En los pacientes que presenten genuvaro, vamos a realizar una osteotomía supracondínea para la realineación de la extremidad y disminuir la carga sobre el lado medial de la rodilla. En los pacientes que van a padecer pie equinovaro congénito, vamos a tratarla habitualmente. Podemos empezar con estiramientos, yeso, vendaje y más tarde recurrir al tratamiento quirúrgico para tratar la secuela o en caso de que sea irreductible. Y cuando aparezca como secuela una coxartrosis, pues se tratará con artroplastía total de cadera. Siguiente, por favor. Aquí vamos a entrar a la osteopetrosis. Esta en la clasificación sería la clasificación 3, que son las displasias con cambios en la densidad ósea. Esta pues también se conoce como enfermedad de Albers-Schöneberg. Esta es una enfermedad hereditaria rara que se va a caracterizar por un aumento de la densidad ósea y por trastornos del remodelado óseo. Hace que el cuerpo produzca pocas células que degradan el hueso viejo o estas sean anómalas, lo que va a originar huesos densos y débiles debido a una hipermineralización que va a generar a su vez una disminución de la elasticidad del esqueleto y puede presentarse en estos pacientes muy frecuentemente fracturas por traumatismos de baja energía. Mencionaba que principalmente en los huesos largos como fémur y húmero. Hay también un aumento en el grosor de las corticales y puede llegar a disminuir o desaparecer el canal medular. Siguiente, por favor. De esta se conocen dos formas diferentes. La primera se presenta de forma dominante, es considerada benigna y su diagnóstico es de forma casual. De aquí se pueden distinguir dos subtipos, el 1 y el 2. El subtipo 1 se va a caracterizar porque los pacientes van a presentar una hipermineralización de la bóveda craneal y el subtipo 2 va a caracterizarse porque en la radiografía la columna vertebral va a aparecer una forma de vértebra en sándwich o jersey de rugby, que es la que vemos en la imagen del lado derecho. Y la segunda forma es la recesiva y esta se considera letal. Siguiente, por favor. En el tratamiento por parte del cirujano ortopédico, pues nos vamos a dirigir al tratamiento de las fracturas que van a aparecer en estos pacientes. Como les digo, pues van a aparecer múltiples fracturas por baja energía. Entonces nos vamos a concentrar en estas fracturas. Vamos a también, bueno, aquí decía que la osteosíntesis va a tornarse un poco difícil por lo mismo del grosor de las corticales. Vamos a administrar corticosteroides como la prednisona para disminuir la formación de nuevas células óseas y aumentar la tasa de eliminación de las células viejas. Pues de esta manera vamos a fortalecer un poco el hueso y también pues obviamente nos van a ayudar para el dolor óseo y aumentar un poco la fuerza muscular. Decía que si existe compresión de los nervios, perdón, va a ser necesaria su liberación quirúrgica y también para aliviar el aumento de la presión craneal y puede necesitarse también tratamiento de ortodoncia para corregir los dientes deformados y cirugía plástica para corregir algunas deformidades graves de los huesos de la cara y mandíbula. Siguiente, por favor. Aquí seguimos en la clasificación 3 de que serían las displasias con cambios de densidad ósea, pero en este caso ya sería otra patología que es la osteogénesis imperfecta. Se trata de un trastorno genético
del tejido conectivo, que va a ser caracterizado por fragilidad ósea y está producido por alteración de genes que codifican el colágeno tipo 1 en este caso, por lo que pues la enfermedad se va a manifestar clínicamente en la esclerótica del ojo, en los tendones y en todo el tejido óseo. Esta es rara, es un caso, bueno, no tan rara, es un caso por cada 20,000 nacidos vivos. Los huesos de estos pacientes poseen una mayor mineralización ósea y va a haber un aumento de rigidez y en general pues la fragilidad de todos los huesos. Siguiente, por favor. Aquí se va a presentar una clasificación que va a constar de 4 tipos diferentes. El tipo 1 es el más frecuente de todos y también el de comportamiento más benigno, ya que los pacientes que lo van a padecer van a tener una fragilidad ósea, numerosas fracturas, pero pueden realizar una actividad física y laboral que se podría considerar un poco normal. En el tipo 2, este es el de peor pronóstico. Los pacientes van a fallecer en el nacimiento o poco después debido a las numerosas fracturas costales y craneales. En el tipo 3, esta es severa, aunque no letal como el anterior. Los pacientes van a tener numerosas fracturas por traumatismos por energía mínima y van a estar presentes desde el nacimiento. Van a tener una pérdida importante de talla, dentinogénesis imperfecta, deformidad de los miembros muy notable y su actividad física y laboral van a estar muy limitadas y pues su esperanza de vida puede ser corta debido a las complicaciones respiratorias por las mismas fracturas. El tipo 4, esta es, el tipo 4 es una intermedia entre el 1 y el 3, es considerada moderadamente severa. Aquí pueden haber numerosas fracturas, acortamiento de talla, aunque en menor grado que el tipo 3, y su esperanza de vida puede estar disminuida dependiendo de las complicaciones respiratorias que pueda tener. Y ahí más, la anterior. Y ahí más a la derecha aparece el tipo de mutación que presentaría cada una de las clasificaciones. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ya en clínica, pues las fracturas suelen consolidar con abundante callo. Con frecuencia producen alteración de los ejes de los miembros. Y decía que esta incidencia de las fracturas por energía baja va a disminuir después de la pubertad. En el examen radiográfico, estos pacientes suelen mostrar osteopenia difusa, múltiples fracturas y los huesos largos de las extremidades inferiores se afectan con mayor prevalencia que los superiores. También, pues, las vértebras en los casos más severos suelen estar hundidas o en forma de lente bicóncavo debido a la existencia de microfracturas. También estos pacientes van a presentar escoliosis. En el tratamiento, pues principalmente nos vamos a basar en prevenir estas fracturas o tratarlas una vez que ya estén presentes para prevenir también las deformidades y tratar de preservar al máximo la función de los miembros. Vamos a realizar osteotomías para la corrección de deformidades de los huesos y mediante cirugía vamos a tratar lo que sería la escoliosis. No está muy relacionado a ortopedia, doctor, pero lo encontré que se aconseja hoy en día el tratamiento con aminobifosfonatos, que son el alendronato y el risedronato. Estos para mejorar el cuadro clínico. Sí está relacionado con la ortopedia, pero nosotros también tratamos osteopenia y osteoporosis. Ok, bueno, este es ya como el medicamento, el tratamiento farmacológico. No se ha comprobado en sí el efecto positivo, pero dice que sí mejora notablemente el cuadro clínico. Estos pues son fármacos que hasta lo que se conoce ayuda un poco a reducir las fracturas vertebrales y del esqueleto periférico, que pues son de los miembros, y van a reducir el recambio óseo disminuyendo el remodelado y la resorción excesiva que está presente en estos pacientes. Bueno, decía que también se utiliza en osteoporosis y en cáncer con metástasis ósea.
y los pacientes normalmente sí presentaban una mejoría a corto y a largo plazo. Y pues como sabemos, no va a curar la enfermedad, no existe cura, pero sí mejora notablemente el cuadro clínico. Siguiente, por favor. Aquí ya entramos a la cuarta clasificación, que son enfermedades por almacenamiento. Esta es la mucopolisacaridosis. La trata como un grupo de afecciones. Es muy rara, de baja prevalencia. Se caracteriza por la deficiencia de enzimas que van a participar en el metabolismo de glucosaminoglucanos. Pues a nivel lisosomal van a producir alteraciones que nos van a generar afecciones esqueléticas y viscerales debido a un defecto de la degradación de los mucopolisacáridos ácidos. En este menciona que dice que son 8, pero los más frecuentes son 4 tipos. El primero es la enfermedad de Hurley, el segundo es la enfermedad de Hunter, el tercero la enfermedad de San Filippo y el cuarto es la enfermedad de Morquio. Siguiente, por favor. Aquí, pues, los pacientes van a estar afectados van a presentar alteraciones faciales, enanismo y, pues, displasia esquelética. Aquí va a haber un déficit intelectual progresivo, hepatoesplenomegalia, opacidades corneales, infiltración de válvulas cardíacas y en la imagen de la derecha, no sé si lo logren ver bien, menciona ahí la mano en garra, presentan hernias umbilicales, la corta estatura, facies toscas, orificios nasales anchos, cuello corto, boca ligeramente abierta, lengua grande, labios gruesos, cejas espesas y cabeza grande. El diagnóstico se va a hacer principalmente por clínica y también se puede realizar un análisis bioquímico para identificar el tipo de glucosaminoglucano que se está acumulando y confirmar el tipo de enfermedad con la determinación enzimática, que como les dije, pues eran 8 tipos, pero los más comunes eran los 4 que les mencioné. El tratamiento está dirigido a disminuir la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida. Aquí se puede realizar un trasplante de células madre hematopoyéticas y terapia de reemplazo enzimático, además de la cirugía ortopédica para los defectos óseos que se presenten. Siguiente, por favor. Aquí seguimos en la misma clasificación, que es la 4 en enfermedades por almacenamiento. En este caso es otra patología, es la tesaurismosis o histiocitosis. Esta también se conoce como histiocitosis X o reticuloendoteliosis. Esta es una patología proliferativa no neoplásica. Decía que no se conoce exactamente su etiología, pero puede ser debida a un estímulo anómalo del sistema inmune originada por los linfocitos T. Esta no es demasiado frecuente, se calcula una incidencia de 5 casos por cada millón de habitantes y suele tener un predominio ligero en el sexo masculino. Esta pues va a comprender 3 enfermedades principalmente. La primera es el granuloma eosinófilo. Esta es la más benigna y se presenta solo en lesiones óseas únicas que se van a localizar principalmente en los huesos del cráneo. El segundo es el síndrome de Hand-Shoulder-Christian, también denominado granuloma eosinofílico multifocal y multisistémico sin disfunción grave de órganos. Aquí se van a afectar diversos tejidos blandos. Se va a caracterizar principalmente por una tríada que es el exoftalmos, diabetes insípida y granuloma o lesiones óseas, que en la radiografía se van a ver como agujeros ensombrecidos o zonas ensombrecidas. El número 3 es el síndrome de Letter-Swift. Es una forma diseminada. Esta tiene muy mal pronóstico, ya sea aguda o subaguda.
puede ser también multifocal o multisistémica y va a presentar una lesión mínima de órganos, perdón, y una mínima o ninguna afectación ósea. Siguiente, por favor. Ya en la clínica pueden aparecer lesiones en el esqueleto, habitualmente con una reacción perióstica muy, ¿cómo se dice? Pues exagerada y con infiltración a veces hacia partes blandas y se caracteriza por mucho dolor. Cuando se afecta la columna vertebral puede dar lugar a lo que se conoce como vértebra plana de clave o vértebra en galleta por el hundimiento del mismo cuerpo vertebral. Y ahí podemos ver en la imagen de la derecha cómo la tercera vértebra ahí en la imagen está hundida o se conoce como vértebra en galleta. Siguiente, por favor. En el tratamiento, pues se puede tratar en oncología con quimio, radioterapia y en ortopedia podemos realizar quirúrgicamente un curetaje óseo y administrar corticosteroides. En la clasificación ya estaríamos en lo que sería las 6, que son otras displasias. Aquí vamos a abordar el síndrome de Marfan. Este es un trastorno sistémico del tejido conectivo que va a afectar principalmente al ojo, al esqueleto y al sistema cardiovascular. Este es causado por una mutación del gen FBN1. Siguiente, por favor. Aquí pues va a existir una gran variabilidad de la sintomatología. En algunos casos va a estar presente desde el periodo neonatal y va a ser rápidamente progresivo hasta casos con una sintomatología variada y muy grave. Las alteraciones pues van a determinar el pronóstico vital de estos pacientes, ya que la mayoría presenta una gran afectación del sistema cardiovascular. En el esqueleto podemos apreciar un gran tamaño de la longitud de los miembros con respecto al tronco y alteraciones del crecimiento de las costillas. También puede producir pectus excavatus o pectus carinatus y la aparición de escoliosis que puede ser progresiva y alcanzar una gran magnitud. También está descrita que en algunos pacientes pueden presentar pies planos. Siguiente, por favor. Ya en el tratamiento, desde el punto de vista ortopédico, vamos a tratar la escoliosis, también el pie plano, ¿qué más? Bueno, esto va a depender de la magnitud de la curva en caso de la escoliosis, la evolución y edad del paciente. También los pies planos y en este caso sería todo. Siguiente, por favor. Aquí les puse una tablita como de resumen. Aquí están del lado izquierdo las displasias, en medio está la alteración o lo que afectan. En la última columna vamos a tener las deformidades o las lesiones que va a producir cada displasia. Y sería todo por nuestra parte, doctor. No se escucha. Creo que está platicando con alguien más. ¿Qué pasó? Bueno. Ya terminamos, doctor.
Ya todo. Bueno, entonces todavía vamos bien con el temario. Todavía vamos bien con el temario, si nos da tiempo de terminar, yo creo. El problema es que el día... Vamos a tener que recorrerlo porque el 19 de noviembre... Ah, no, pero no tenemos... Ah, no, el examen dijimos que era el 17. ¿Sí, verdad? Sí, el 17. Ah, bueno, no hay problema. Entonces, la siguiente clase... Necrosis asépticas. Bailón y Soriano, ¿sí? Sí, doctor. Muy bien. Ahora pues, nomás de los temas que acabamos de ver, de lo más, pues la más importante, como dijo la doctora, la condrodisplasia, pero también hay otras muy importantes como es la osteogénesis imperfecta y la osteogénesis imperfecta y osteopetrosis. Esas enfermedades también son bastante frecuentes. Son de las más importantes en este tema. Claro que pues la condrodisplasia pues es muy frecuente, ¿verdad? Todos la conocemos. De los otros dos, la osteogénesis imperfecta y la osteopetrosis no son tan frecuentes, pero sí nosotros, al menos en la consulta, sí nos toca ver casos de vez en cuando de este tipo. Y de los otros casos, pues muchos no se diagnostican porque mueren pronto, ¿eh? Muy bien, entonces próxima necrosis óseas sépticas, ¿de acuerdo? Bailón y Soriano sacaron la clasificación de las osteonecrosis. ¿De qué libro lo sacaron? Del libro que nos pasó por Teams. Ah, bueno, ahí sí viene la clasificación, ¿verdad? Sí. Vienen dos clasificaciones ahí. La que es una, si no, empiecen primero con la clasificación, porque si no empiezan así, es más difícil entender el tema. Entonces traten de meter luego en las primeras explicaciones la clasificación. Vienen dos clasificaciones. Luego decir las clasificaciones, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. Ok. Después el viernes.